Hola, buenas tardes, ¿se escucha? ¿Vos me escuchás, Gustavo? Vamos a esperar un ratito a ver si se están conectando todavía los chicos, así que esperamos un ratito que se terminen de conectar. Y este está bien porque está grabando. Ahí te escucho, Gustavo. Ah, perfecto. ¿Mm? Los chicos están en Sí, audio, así que necesité asesoramiento. perfecto, perfecto, estamos todos igual. Tenemos expertos en casa. Sí. Bueno, Estoy aceptando que siguen entrando, así que esperamos un minutito más, así terminan de ingresar los chicos que están. no hay problema. Espera que a ver si le puedo subir el volumen. ¿Vale? Los chicos tienen el audio apagado, así que los que vamos a hablar somos nosotros dos, y cualquier cosa, si alguno quiere hacer una pregunta, con el audio los escuchamos, no hay problema. Bueno, perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Yo te escucho perfecto. Chicos, bueno, en principio hoy lo que vamos a hacer es explicar los temas del parcial, que más vimos que se habían equivocado. Entonces elegimos con Gustavo, seleccionamos 5 o 6 temas que eran los que más tenían errores. Vamos a explicar con un PowerPoint esos ejercicios. Después si ustedes tienen dudas en algún otro en particular, nos hacen la consulta y bueno, vemos si se lo podemos responder acá o después lo hacemos por medio del chat. Así que, bueno, en principio vamos a hacer eso. ¿Querés que empiece yo, Gustavo? ¿Lo tengo acá? Bueno, vos tenés los power que hicimos, ¿los vas subiendo vos? Sí, dale, si querés empiezo yo, así Perfecto. cualquier cosita, bueno, si tienen alguna duda lo preguntan por acá o por el chat, no hay problema. Bueno, uno de los prácticos que tenían, uno de los ejercicios que tenían duda fue, o que tenían más errores, fue el de la matriz de requisitos directos e indirectos. Este ejercicio lo que le daba era la matriz de requisitos directos e indirectos, donde tenía el sector 1 y el sector 2, y cada uno de los coeficientes. Perdóname, Gustavo, si vos ves alguna consulta de los chicos, porque yo ya con el Power no la veo más. Si querés, frename y así me haces la aclaración. Bueno, bueno. En este caso, lo que decía, este es el enunciado, es uno de los enunciados. Dice, se sabe que la demanda final del sector primario se compone de 35 millones en consumo, 30 millones en inversión y exportaciones por 50 millones de pesos. Discúlpame, Nati, discúlpame. ¿Sí? Porque yo te veo a vos, no veo el power. Ah, ¿no es el Power? No, no sé los chicos. Ah, a ver. Espera. Espera. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, perfecto. ¿Ahora sí? Ah, listo. Bueno, no lo había levantado entonces. Sí, sí. Perfecto. Bárbaro. Entonces, bueno, lo que dice Listo, entonces, discúlpame. está bien, perfecto, no, porque a lo mejor a los chicos le pasaba lo mismo.
Entonces, este ejercicio que seleccionamos dentro de los que más habían tenido errores era el de la matriz de registros directos e indirectos, donde estaba planteada esta matriz, a diferencia de los ejercicios de la práctica, que generalmente de la matriz de insumo producto tenían que armar la matriz de registros directos e indirectos. Acá en este ejercicio estaba planteada la matriz y decía que se sabe que la demanda final del sector primario se compone de 35 millones en consumo, de 30 millones en inversión y exportaciones por 50 millones de pesos. La demanda final del sector secundario es de 65 millones en consumo, de 40 millones de pesos en exportaciones, y dice, si el ministro quiere medir el efecto de su política económica, se estima que las medidas adoptadas por la demanda final del sector primario crecerá un 10%, y la demanda final del sector secundario crecerá un 20%. Para ello usted debe determinar cuál es el nuevo valor bruto de producción. Entonces, ¿qué teníamos ahí? Los datos de las demandas finales del sector 1 y del sector 2, ¿se acuerdan que la demanda final estaba compuesta por el consumo, la inversión, el gasto del Estado, exportaciones menos las importaciones? Acá nos daban los datos de la demanda final 1 y 2, y nos dice que a través de una política económica crece la demanda final 1 en un 10% y la demanda final 2 en un 20%. Entonces teníamos que determinar, teniendo en cuenta la matriz de registros directos e indirectos, cuál era el nuevo valor bruto de producción del sector 2. ¿Sí? En algunos chicos les puede haber tocado otro dato, pero siempre con el mismo enunciado. Entonces lo que teníamos acá era la matriz, que es la misma, y teníamos los datos de la demanda final 1, que era el total 115, estaba formada por 35 millones de consumo, 30 millones de inversión y 50 millones en exportaciones. Eso daba un total de la demanda final 1 de 115 millones. La demanda final 2 decía que estaba formada por 65 millones de consumo y 40 millones de exportaciones. Eso daba una demanda final de 105. ¿Sí? Entonces ustedes sabían que la demanda final 1 aumentaba un 10%, aumentaba a 126 millones 500, y la demanda final 2 aumentaba un 20%. O sea, la nueva demanda final 2 era de 126 millones. O sea, lo primero que tuvimos que sacar era la demanda final 1 y 2 con el aumento que tuvo. De esa manera, utilizando la matriz de registros directos e indirectos, sacábamos los nuevos valores del nuevo valor bruto de producción de cada uno de los sectores. ¿Cómo hacíamos? Con el coeficiente de la relación del sector 1 y el mismo sector, que era 1,16, la multiplicábamos por el nuevo demanda final 1, más el coeficiente de la relación del sector 1 y el sector 2 por la nueva demanda final 2. ¿Sí? De esa manera sacábamos el nuevo valor bruto de producción 1. De la misma manera, hacíamos con el valor bruto de producción 2. Teniendo en cuenta los coeficientes, la matriz de registros directos e indirectos, la relación entre sector 1 y 2 era 0,35 por el nuevo valor de la demanda final 1, que era 126,5, más el coeficiente del sector 2 contra el sector 2, que era de 1,46 por la nueva demanda final 2. Sumábamos esto y nos daba el nuevo valor bruto de producción del sector 2. O sea, teníamos en cuenta que esta matriz de los registros directos e indirectos la utilizábamos cuando había una variación en cualquiera de los componentes de la demanda final, de las demandas finales, que podía ser el consumo, la inversión, el gasto, exportaciones o las importaciones. Entonces, de esta manera, determinábamos cuál era el nuevo valor bruto de producción. Este mismo enunciado puede haberse tomado pidiendo otra información. Por ejemplo, en este caso, se pedía cuál era el nuevo valor bruto de producción 2, que sería en este caso, la resolución sería 228,24. También se le puede haber preguntado cuánto fue el nuevo valor bruto de producción 1, o si varió a lo mejor la demanda final en otro porcentaje diferente a los que tomamos acá. Pero todos los que eran de matriz de registros directos e indirectos tenían la misma forma de resolverlo. No sé si tienen alguna duda de este ejercicio. ¿No ves ahí, Gustavo, ningún chat que tengan? Bueno. No veo. ¿No? No me ha anunciado ninguna pregunta en el chat. Bueno, listo, entonces sigo con el otro. Este entonces era uno de los que había varios que estaban confundidos, entonces acá se da la explicación. Otro
Otro fue el de distribución del ingreso, ¿sí? En este caso decía, en virtud de los datos aportados por el INDEC, se desea analizar el grado de dispersión en el ingreso que sufren los ciudadanos de nuestro país. Nos daba un dato que era la población de 60 millones de personas, los ingresos eran de 2.500 millones de pesos, que se distribuyen entre la población de la siguiente manera. Entonces el ingreso se distribuye un 5% para el primer quintil, un 10% para el segundo quintil, un 15% para el tercero, un 30% para el cuarto y el 40% para el quinto quintil. La población era de 60 millones, entonces dividimos un 20% de la población a cada quintil. Y dice, calcular el grado de dispersión del quintil más pobre con respecto al más rico. A ver, Nati, un segundito, que hay dos chicas pidiendo si podemos habilitar la revisión del parcial. Chicas, los parciales son todos distintos, no podemos presentar y no lo tenemos en papel. Hasta donde sé, no tenemos la posibilidad de que cada uno vea al detalle, pregunta por pregunta, el total, las 20 preguntas del parcial. Claro, Así por eso que, nosotros... bueno, esta clase es la revisión del parcial. Claro, por eso optamos de esta manera. No es lo mismo, chicos, la posibilidad que tenemos cuando lo hacemos en forma presencial y físico, en papel, que uno se lo puede mostrar. Acá lo que se hizo, para que ustedes tengan idea, se cargan un montón de preguntas y son aleatorias, todos les tocan diferentes preguntas, entonces es imposible ver parcial por parcial. Por eso la opción que buscamos con Gustavo es esta, ver los ejercicios que más tenían errores y explicarle esos ejercicios. Por eso yo le digo que a lo mejor estos casos ustedes tuvieron este ejercicio con otra consulta, pero siempre la misma resolución. A lo mejor lo que tenían que identificar en vez del valor bruto de producción 2, le pedía el valor bruto de producción 1 u otra cosa, pero siempre dentro del mismo ejercicio. Por eso es lo que tenemos ahora, es la única manera que tenemos de poder explicarlo para que ustedes vean, a lo mejor se den cuenta en qué se pueden haber confundido, qué dudas tienen. No tenemos otra manera. Bueno, sigo avanzando. Bueno, entonces sí, acá... Perdón, Nati. ¿Sí? Decime. ¿Ves otra consulta? No, te pedía disculpas por haberte interrumpido, nada más, pero me pareció pertinente. Yo cuando hablo yo no veo el chat, así que mejor interrumpime, así si tienen dudas yo lo puedo ver también. Bueno, entonces, Listo. a partir del enunciado, lo que amamos es la tabla del ingreso. Entonces teníamos los distintos quintiles, los habíamos dividido en 5 quintiles, la población, que era el ingreso, la población era, eran 60 millones el total de la población, lo dividimos entonces en los 5 quintiles, el ingreso, como dice el enunciado, era 5, 10, 15, 30 y 40, y la población, bueno, dividida en 5 quintiles, un 20% en el primer quintil, así en el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el quinto. Entonces, una vez que armábamos la tabla, lo que teníamos que determinar era el ingreso total, ¿sí? Lo que hacíamos acá era, sabíamos que el total del ingreso, que decía en el enunciado, era de 2.500 millones, entonces lo que hacíamos es 2.500 millones dividido el ingreso de cada uno de los quintiles, ¿no? El 5% de 2.500 nos daba 125.000, el 10% de 2.500 nos daba 250, el 15% nos daba 375, el 30% nos daba 750, y el 40% nos daba un ingreso de 1.000 para el quintil 5, ¿sí? Entonces, una vez que teníamos el ingreso total, nos pedía determinar cuál era el ingreso medio. ¿Qué hacíamos acá? El ingreso total lo dividíamos por el total de la población. En este caso era 12 cada uno de los quintiles. Entonces hacíamos 125 dividido 12, nos daba que el ingreso medio del quintil 1 nos daba 10, el ingreso medio del quintil 2 nos daba 21, el ingreso medio del quintil 3 nos daba 31, el ingreso medio del quintil 4 nos daba 63, siempre redondeando, ¿no? Y el ingreso medio del quintil 5 nos daba 83. Bueno, en este caso lo planteábamos, y lo que nos pedía en este ejercicio en particular, cuál era el grado de dispersión del quintil más chico sobre el quintil más grande. En este caso, a diferencia de que habíamos visto, lo que dividíamos era teniendo en cuenta siempre el más grande, el quintil de mayores ingresos. Entonces,
para resolver este enunciado nos decía que el grado de dispersión es 0,13. En otros casos hemos pedido al revés, ¿cuál es el grado de dispersión teniendo en cuenta el quintil más bajo? Entonces, o sea, la diferencia entre el quintil más alto y el quintil más bajo, en este caso es de 8,30, ¿sí? El quintil más alto es 8,30 veces más que el quintil de menores recursos. Bueno, y esto lo hacemos igual, acá sacamos el grado de dispersión teniendo en cuenta el quintil más alto con respecto a los otros quintiles de menores recursos. ¿Sí? Y ya les digo, cada uno podría tener una consulta, una pregunta diferente. ¿Cuál es el ingreso medio del tercer quintil? Sería 31, ¿cuál es el grado de dispersión entre estos dos quintiles? Pero teniendo la tabla, se podía responder todas las preguntas que había. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta de este? No, ¿No? no, Nati. Bueno, si me olvido algo, avísame. Bueno, y otra de las consultas era por uno de consumo, que también han tenido... No, está bien la explicación. Entendí todo. Uno de consumo que también han tenido bastantes errores, era este. Dice que una economía se compone de 3 sectores, clase media, clase baja y clase alta. La función de consumo de cada una de las clases era, la clase alta tenía un consumo autónomo de 500, más una propensión marginal a consumir de 0,65. La clase media tenía un consumo autónomo de 400, más una propensión marginal a consumir de 0,80. La clase baja tenía un consumo autónomo de 250, más 0,95 propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Y dice, sabiendo que el ingreso total de la economía asciende a 95.000 y que se distribuye de la siguiente forma. El 60% de los 95.000 corresponde al ingreso de la clase alta, el 30% de los 95.000 corresponde a la clase media y el 10% corresponde a la clase baja. Y acá en este caso solicita a cuánto asciende el multiplicador de la economía. Vuelvo a decir lo mismo, en otros casos le pueden hacer otra pregunta, pero siempre con este mismo enunciado. Entonces armábamos la función de consumo para cada una de las clases sociales. Sabíamos que el ingreso total de la economía era 95.000. Lo repartíamos en porcentajes de cada una de las clases sociales. Creo que era el 60, bueno, no me acuerdo. Cada uno de los porcentajes de cada una de las clases es el ingreso disponible. Armamos la función de consumo de la clase alta, que era el gasto autónomo de 500, más la propensión marginal a consumir de 0,65, por 57.000, que es el porcentaje del ingreso de la clase alta. Eso nos daba que la clase alta tiene una función de consumo de 37.550. De la misma manera armamos la función de ahorro. Es el consumo autónomo negativo más 1 menos C, 1 menos la propensión marginal a consumir, que es la propensión marginal a ahorrar, por también el ingreso disponible de la clase alta. En este caso nos daba que la función de ahorro de la clase alta era de 19.450. Ahora sacamos de la clase media. Teníamos un consumo autónomo de 400, una propensión marginal a consumir de 0,80 por el ingreso disponible de la clase media, que era 28.500. Eso nos da un consumo de 23.200. También nos pedía el ahorro de la clase media. La función de ahorro era el consumo autónomo negativo, más la propensión marginal a ahorrar, por el ingreso disponible de la clase media. El total del ahorro, de la función de ahorro de la clase media es de 5.300. Y por último teníamos la función de consumo de la clase baja, que tenía un consumo autónomo de 250, una propensión marginal a consumir de 0,95, por el ingreso disponible de la clase baja, que es de 9.500. Eso nos da un consumo bajo de la clase baja de 9.275. Y también tenemos la función de ahorro, que tiene la función de consumo negativo, perdón, el consumo autónomo negativo, menos 250, más la propensión marginal a ahorrar, que es 1 menos 0,95, por el ingreso disponible de la clase baja, que es 9.500. En este caso nos da 225.
Ahora, para sacar el consumo global o el consumo total de esta economía, lo que tenemos que determinar cuál es la propensión marginal a consumir ponderada. Entonces, ¿qué hacíamos? Calculábamos cada una de las propensiones marginales a consumir de cada una de las clases por su ingreso disponible, lo ponderábamos, lo dividíamos por el total del ingreso de la economía. ¿Sí? Entonces decíamos 0,65 por 57.000, más 0,80 por 28.500, más 0,95 por 9.500. Dividido el total del ingreso de la economía. Eso nos daba que la propensión marginal a consumir total es de 0,725. En algunos casos se le preguntó eso, ¿cuál era la propensión marginal a consumir? En ese caso, ahora sacamos de consumo total o el consumo global de la economía. Teníamos que el consumo autónomo es la suma de los consumos autónomos de todas las clases, que es 1.150, más la propensión marginal a consumir ponderada, que habíamos sacado, que es 0,725, por el ingreso disponible total de la economía. Entonces, el ingreso global, el consumo global de esta economía nos da 70.025, que es igual a la suma de los consumos individuales. Si lo sumamos, 37.550 más 23.200 más 9.075 nos da 70.025, que es el consumo global de esta economía. Lo mismo hacemos con... A ver, Nati, disculpa que te interrumpa. Sí. Discúlpame, Natalia. Pues están preguntando, a ver, ayúdame vos, pero están preguntando cómo redondear los decimales. Acá, por lo que veo, no se ha redondeado. Yo, en general, no acostumbro a redondear. La productividad marginal, que es el problema de una chica que redondeó, puso 0,72, dijo, en vez de 0. De todas maneras, te da la cercanía a uno de los resultados, digamos. No deberías haber tenido inconvenientes para cliquear en el lugar correcto, porque los números estaban distantes uno de otros, por lo que recuerdo del ejercicio. Sí. De todos modos, lo ideal es no redondear. En general, para tema de redondeo, lo que se estila es no hacer truncamiento, sino justamente redondeo. Los números 0 al 4 se redondea para abajo y del 5 al 9 se redondea para arriba. Exacto. En este caso se debería haber redondeado para arriba, pero lo que veo que es la cuenta que ha sacado Natalia es con el número completo. Y después ponderar, se pondera siempre, se puede ponderar con el número absoluto o con el porcentaje de ese número absoluto en el total, en la influencia total en este caso, del consumo total. Yo podría haber hecho 0,65 por 57.000 dividido el consumo total, ahora que no lo estoy viendo. 95. Perdón, el ingreso de la economía, 57.000 dividido 95.500. Eso da más del 50%, pongámosle suponer un 60%. Entonces hago 0,65 por 0,6 y después la propensión marginal a consumir, si no redondeo, me da exactamente igual. Cada persona, cada alumno tiene su propia manera de encontrar a veces, de llegar al mismo resultado por distintas instancias. Lo que sí siempre hay que sacar bien la propensión marginal a consumir. Igual, como decía Gustavo, si en este caso nosotros le preguntamos cuál es la propensión marginal a consumir total, y no estaba, a mí me daba 0,725, y en los resultados estaba 0,73, era obvio que era el más cercano, obviamente se redondeaba. No es que íbamos a poner dos números parecidos, se llegaba al más cercano de los resultados. ¿Sigo o han preguntado otra cosa? No vi otra pregunta. Bueno, sigo entonces con el enunciado. Después lo que pedía en este caso, en este ejercicio que tomamos como ejemplo, es cuál era el multiplicador simple de esta economía. Entonces nosotros sabíamos que la función del ingreso disponible estaba formada, como veíamos muchas veces, por consumo, más la inversión, más los gastos del Estado. En este caso teníamos solamente consumo, no me agrega ni inversión, ni gasto del Estado, ni exportación. Entonces reemplazábamos directamente... Disculpame que te vuelva a interrumpir, Nata. Sí. Disculpame. Chicos, hay que tener en cuenta cuando las propensiones marginales a consumir son distintas o son todas iguales. Cuando son todas iguales,
o cuando la influencia, por ejemplo, tenemos dos clases sociales, o tres o cuatro, la cantidad que fuera, y tienen la misma cantidad en el ingreso, el mismo porcentaje, por ejemplo, si tuviéramos 600 pesos y tuviera cada familia o cada sector de la sociedad 200 pesos cada uno, obviamente no necesito ponderar. ¿De acuerdo? Ya el promedio de las propensiones marginales me da simplemente sumando y dividiendo por 3. En este caso, como hay diferentes propensiones y diferentes ingresos, es que hay que hacer una ponderación para hallar la propensión marginal a consumir. Listo, Nati. Sí, creo que lo preguntan porque en los ejercicios, en la práctica, hay de todas las opciones. Hay con el ingreso disponible iguales en todos los sectores, y con la propensión marginal a consumir también, en algunos casos, igual a todos los sectores. Por eso lo que explicaba Gustavo. Sí, Nati, disculpa. Pilar, que te vi. Había un ejercicio en la resolución en el cual se ponderaba. Había de todos los, de la misma propensión o del mismo ingreso, pero también había uno en cuales tenían, incluso recuerdo que eran dos familias, en un caso, sí, en una primera etapa del ejercicio, tenían el mismo ingreso, creo que eran 150, y en una segunda etapa tenían 100 y 200. Entonces ahí hubo que ponderar. Exacto. En la primera instancia se pudo hacer el promedio fácilmente, porque eran el mismo ingreso, y promediar las propensiones marginales. En el segundo caso, cuando eran distintos promedios, hubo que ponderar. Había ejercicios con ponderaciones. Claro. Por eso siempre les decimos que ustedes tienen que entender el tema y no mecanizarse a hacerlo siempre igual. No es siempre igual, depende de lo que se les dé en el enunciado, según la situación. Bueno, entonces, para sacar el ingreso disponible teníamos que el consumo autónomo global de la economía era 1.150, que es la suma de todos los consumos autónomos, que es 500, 400 y 250, más la propensión marginal a consumir, que la habíamos sacado ponderada. Si ustedes le pusieron 0,73, está bien igual, por el ingreso disponible, que es lo que teníamos que determinar. Acá hacíamos pasaje de término, ¿sí? Acá, bueno, pasaje de término, pasábamos para el otro lado, 0,725 por ingreso disponible, y sacábamos factor común, ingreso disponible. Por eso nos queda 1 menos 0,725, y el concepto autónomo, que es 1.150. Cuando pasamos, era el multiplicador de la economía. Fíjense, el multiplicador de la economía simple o keynesiano. Fíjense en 1 sobre 1 menos C, que en este caso C es 0,725, que es lo que tienen acá en letras, digamos. Y si resolvemos el multiplicador de la economía, nos da que este multiplicador es 3,63. Por el concepto autónomo, el ingreso disponible de esta economía, el ingreso de equilibrio, es 3.993. Como les decía hoy, a lo mejor en este caso le pueden haber preguntado, en este mismo enunciado, le pueden haber preguntado cuál es el ingreso de equilibrio, cuál es el multiplicador de la economía, cuál es el consumo total de la economía, pero siempre con el mismo enunciado. Bueno, no sé si tiene alguna otra duda acá. Yo ya, los tres que habíamos seleccionado ya los explicamos. Siempre es conveniente en estos casos, chicos, no redondear, al menos que fuera estrictamente necesario. Si hace falta redondear, se redondea al final del ejercicio. En nosotros no ha sido el caso, pero he visto otros exámenes de otras materias y de otras facultades, y entonces le pedían taxativamente redondear a 2 decimales cuando ustedes tienen que poner el resultado. Si de todas maneras, vuelta a la explicación, si ustedes calcularon con 0,72, 0,73, el más cercano al resultado es la respuesta correcta. Vas a ir viendo los chats vos, Gustavo, yo no los veo, porque tengo compartida la pantalla. Sí, no he tenido. Siempre dábamos vueltas sobre esto, sobre el redondeo, y o por lo menos no vi más preguntas. Nos quedan 10 minutitos, por eso quiero pasar. Ahí están pidiendo si explicamos otro ejercicio de consumo. Vemos lo que hay. No sé si nos quedan 10 minutos, por eso quiero.
Bueno, dale, los míos eran cortitos, creo que había Sí, uno, de ingreso, eran similar a esto. Ponémelos este que... es de consumo, ¿querés explicarlo? ¿O querés explicar el otro primero? Es lo mismo. ¿Este es otro? No. A No, ver, no, pero yo estoy viendo el anterior que vos explicaste. Ah, No, listo, uno de consumo está bien, veamos los otros temas, digamos. perfecto. Espera, Pedí a la alumna otro, digamos, preparamos uno de cada tema en general. déjame que... Mira, comparto tu... Ahora te veo a Ahí vos. está, ahí lo Sí, ves. Aldana, los ejercicios eran aleatorios, el 2, el 4 eran todos distintos. ¿Mm? A ¿Ahí lo ver, ves? vamos a ver uno de ingreso disponible. Eh, bien, espere que agrande la pantalla. El ejercicio este decía, si el ingreso neto nacional a precio de mercado fuera de 8.600, los impuestos indirectos netos de subsidio de 400, las amortizaciones de 500, las remuneraciones netas a factores del exterior ascienden a 300, estas son negativas, menos 300. Los intereses de la deuda pública, me apareció algo negro en el medio de la Perdón. pantalla, a ver si le puedo correr. Estoy aceptando chicos que están Acá. entrando, por eso. Bien, perfecto. Andamos por los intereses de la deuda pública de 1.000, las jubilaciones y pensiones totalizan 2.000 pesos, los impuestos directos que pagan las empresas suman 1.000, lo veo medio borroso, y los aportes al sistema de seguridad social son de 1.000 pesos. Entonces calcular el ingreso disponible. Bien, acá lo que tenemos que tener claro, chicos, es de dónde partimos. Estamos partiendo del ingreso neto nacional a precios de mercado. Si estamos en ingresos netos, está claro que las amortizaciones ya las descontamos. Y si estamos en el ingreso nacional, claramente las remuneraciones netas de los factores a factores del exterior también las descontamos. Los chicos de mi comisión recordarán, porque esto lo explicamos en la primera clase, pero lo vuelvo a explicar, que el pasaje de bruto a neto, lo saben, eso ya lo saben bien porque estudian contabilidad, son las amortizaciones. El pasaje de precios de mercado a costo de factores, le restamos los impuestos indirectos. El impuesto típico en la Argentina es el impuesto al valor agregado, el impuesto indirecto. A costo de factores es el precio de la remuneración de los factores. Y a precio de mercado es el precio que está la góndola a cualquier producto. Y por último, el paso de interno a nacional, la diferencia son las remuneraciones netas a factores pagados, perdón, a factores del exterior. En este caso, el ejemplo es típico. Lionel Messi, que es un jugador de fútbol que trabaja en España, pero es argentino. Bien, lo producido es ingreso y lo que envía hacia el país forma parte del Producto Bruto Interno español, pero forma parte del Producto Bruto Nacional argentino. O sea, para pasar de bruto a nacional, yo debo descontar las remuneraciones que obtengan los ciudadanos extranjeros en este país y remiten al exterior, y debo sumarle las remuneraciones que los argentinos que trabajan en el exterior. Está claro que el Producto Bruto Interno es lo que se produce dentro de las fronteras del país y el Producto Bruto Nacional lo que producen los argentinos. Por el contrario, al revés de Messi, por ejemplo, el periodista Víctor Hugo Morales, que es una persona uruguaya que trabaja en la Argentina, la plata que él envía hacia Uruguay pertenece al Producto Bruto Interno argentino, pero pertenece al Producto Bruto Nacional uruguayo. Entonces, partiendo del ingreso neto nacional a precio de mercado, solamente debo restar los impuestos indirectos y ahí obtengo el ingreso. Digamos que el paso de producto a ingreso es lo mismo visto de dos lados distintos, uno del lado de la demanda y otro del lado de la oferta.
el ingreso neto nacional a costo de factores, para pasar del precio de mercado a costo de factores, ahí sí tenemos que restar los impuestos indirectos. A eso le sumamos las jubilaciones y pensiones y los intereses de la deuda pública. Está claro que está hablando de intereses que tienen las personas, que son, se me mueve la pantalla, son las personas que tienen bonos que emite el Estado Nacional por el cual cobran intereses. Esto no hay que confundir con intereses de la deuda externa, que son remesas que se remiten al exterior. Estamos hablando de intereses de deuda que tienen los bonistas argentinos. Bien. Después le descontamos los aportes que hacen las personas a la seguridad social y ahí obtenemos el ingreso personal. Y una vez que tenemos, hay mucha discusión si algunas cosas entran en el ingreso disponible, en el ingreso personal. A los efectos de este ejercicio, si uno suma y resta de manera correcta, si lo hicimos antes o después, es lo mismo, en definitiva. Nosotros siempre dejamos solamente el descuento para pasar del ingreso personal, dejamos los impuestos directos que puedan tener las familias o las empresas, en este caso hay solamente las empresas, y eso nos da el ingreso disponible. La respuesta correcta, si uno saca todas las cuentas, acá se ven en pantalla, es de 9.200. Si querés seguimos con el otro, porque nos quedan 3 minutitos, Gustavo. Bien, dale. No sé, yo no veo las preguntas, por eso, después de última... Bueno, sí. Perdón, Gustavo, antes que empieces, si querés. Chicos, las preguntas, están los foros de cada uno de los temas, pregúntenlas ahí, y si tienen algún ejercicio en particular que quieren que no lo pusimos acá y tienen duda, nos avisan y lo explicamos en los foros. Bueno, este ejercicio es de consumo también. Dice, de una economía se sabe que el consumo independientemente del nivel de ingreso, es de 500 pesos, la inversión autónoma es de 300, el gobierno tiene impuestos fijos por un valor de 50 y efectúa gastos por 150. Por cada peso de ingreso adicional, las familias dedican 0,70 al consumo y 0,30 al ahorro. El ingreso y pregunta el ingreso de la economía. Bien. Tenemos que una función de consumo tiene una parte autónoma, que en este caso era de 500, la propensión marginal a consumir, lo dice claramente el ejercicio, es de 0,70, y como la propensión marginal a consumir depende del ingreso disponible, simplemente, después haremos la distributiva, estamos multiplicando por el ingreso menos los impuestos, que en este caso son de 50. Más la inversión, más el gasto público, son de 300 y 150 respectivamente. En el segundo paso hago la propiedad distributiva, me queda 0,70 por I, y 0,70 por 50 me da 35. Paso el 0,7 hacia el otro lado, sacando factor común, me queda que el ingreso está multiplicando por 1 menos 0,7, y la suma de 500 más 300 más 150 menos 35 me da 915. 1 menos 0,7 me da 0,3, entonces me queda que el ingreso es igual a 915 dividido 0,03, que en este caso 1 dividido 0,3 es el multiplicador de la economía, como explicó Natalia en el ejercicio anterior. El resultado correcto es de 3.050. No sé si tienen alguna duda puntual, si no le dejamos el foro para cualquier duda de cualquier ejercicio. Hacemos así, pues ya nos queda un minutito. A ver, acá hay una en el chat. Expliquen Bien. en el foro de acá hay, no sé si se me escucha, están preguntando por el Excel.